Hermanos, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio de esta mañana. Vamos a hacerlo con una oración y a pedirle a Dios su guía para la enseñanza que nos trae Dios en este primer día de la semana. Oremos, hermanos, por favor. Amado Padre Celestial, Señor nuestro, queremos darte las gracias, Padre, por tu tiempo que tú nos has dado, Señor, para poder ir y adorar tu nombre. Gracias por tus misericordias y por tu bondad, Padre, que has traído nuestros pies a este lugar. Te queremos pedir, Señor, que tú seas con nosotros. Sabemos que tú has prometido tu Espíritu Santo para poder, Señor, realmente satisfacernos de tu palabra, para poder, Señor, abrazarnos de aquel que vino y ofreció su vida, que es precisamente tu amado Hijo, Cristo Jesús. Te queremos pedir, Señor, que guíes nuestros pensamientos, nuestro corazón. Señor, que pongamos atención, Señor, a las enseñanzas que el día de hoy tú nos has dado y nos vas a dar, Padre, para poder alimentarnos, Señor, en nuestro espíritu. Te queremos pedir, Señor, por todos los que están aquí, los que también, señores, se están conectando, Señor, en una forma virtual. Te queremos rogar, Señor, que tú también les guardes y les cuides, Señor, y que tu nombre sea engrandecido, Señor, en la vida de cada familia, de cada persona, Señor, que escucha acerca de tu palabra. Gracias te damos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, vamos a ver el día de hoy esta historia. Sí, yo quisiera iniciar haciendo una pregunta. ¿Quiénes de ustedes ha estudiado la historia del éxodo de la nación de Israel en cada una de sus etapas? Es muy interesante, hermanos, estudiar el viaje de Israel en el desierto, seguir al pueblo en su camino desde la salida de la esclavitud en Egipto hasta la entrada en Canaán. En cierto modo, la Iglesia de Cristo tiene las mismas experiencias que Israel, sí, que tuvo precisamente en ese éxodo. Por ejemplo, vemos la experiencia de la soledad, de las aflicciones, de las pruebas, de la oposición, del ataque del enemigo, pero también vemos de la salvación y del oasis del descanso. Hermanos, siempre la historia del pueblo de Israel, sobre todo que vemos en el Antiguo Testamento, es muy interesante, pues en ello encontramos muchas lecciones para nosotros ahora en nuestras vidas. Quizá para muchos no les guste la historia, quizá para otros sea solamente eso, ¿no? O sea, la leen y pasan por alto muchos de los detalles que pudieran precisamente experimentar en su propia vida el día de hoy. Hermanos, realmente la historia que nos muestra el Antiguo Testamento trae muchas lecciones, trae muchas reflexiones en nuestras vidas, y esta es una de las partes de la cual nosotros debemos enfocarnos en esta historia que vamos a ver acerca precisamente de la serpiente de bronce. Para iniciar, hermano, quisiera hacer una introducción histórica. Esta introducción va a ser breve para poder entender realmente lo que sucedió en ese momento y en ese tiempo con la nación de Israel. Como podemos ver, hermanos, la Biblia nos dice que después de que Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, en el que milagrosamente por medio de Moisés los había guiado por el Mar Rojo al monte Sinaí, ahí acamparon y se establecieron aproximadamente 7 meses en este lugar. Ahí Dios, por medio de Moisés, les dio la ley moral, es decir, los 10 mandamientos, así como la ley civil, la ley judicial y la ley ceremonial, que era la ley religiosa. Esto como un pueblo teocrático que regiría a Israel como una nación. Al mismo tiempo, les dio las instrucciones necesarias para la construcción del tabernáculo, en donde todo el pueblo de Israel tenía que presentarse para ofrecer las ofrendas y holocaustos ordenados por Dios por el pecado. Esto todo lo podemos observar, hermanos, o estudiar en el libro del Éxodo. El libro de Números continúa con la historia en donde Dios le da las instrucciones para los preparativos del levantamiento del campamento y así continuar el viaje de Egipto a la tierra prometida. Originalmente, la Biblia hebrea llama a este libro Bemidbar, que significa en el desierto. Posteriormente se le llamó Números, que vino a nosotros por las versiones griegas y latinas, que en realidad el nombre correcto, la etimología correcta es aritmética, cuyo nombre viene de las instrucciones dadas a Dios, a Moisés en el capítulo 1 y capítulo 26, en donde se le ordena que haga un censo de los varones de Israel.
En este libro vemos en los primeros capítulos la logística, la distribución de las tribus, los deberes de los levitas, que eran importantes ya que en el camino a la tierra prometida se iban a encontrar con peligros, pruebas y tierras hostiles que les dificultarían su viaje. También podemos observar las leyes de sanidad e higiene para evitar posibles epidemias de enfermedades tales como la lepra que ponían en peligro la salud física del pueblo. Como podemos observar, hermanos, esto no es nuevo. Estamos viviendo tiempos difíciles precisamente de una pandemia, hermanos, y podemos ver cómo el pueblo en aquellos tiempos, el pueblo de Israel, Dios les había ordenado precisamente, lo voy a decir así, hermanos, hacer protocolos, lineamientos. ¿Para qué? Para evitar precisamente los contagios y el peligro de la salud física y muchas veces la muerte. Así que, hermanos, a veces la Biblia, como les digo, nos lleva muchas enseñanzas. A veces no nos percatamos de esos grandes detalles que la palabra de Dios nos lleva para poder entender todo esto. Y creo que uno de los puntos, aunque no es nuestro tema, podemos ver cómo la Biblia, Dios nos lleva, en este caso lleva al pueblo de Israel para que tomen esos protocolos y lineamientos para que evitar pandemias, evitar contagios de muchas enfermedades, como nos dice la palabra, como la lepra. Bueno, continuando, podemos ver, hermanos, que posteriormente del libro de Números sigue el libro de Levíticos. En este libro nos narra los detalles de las leyes relacionadas con los ritos, las ceremonias y el servicio del sacerdocio levítico, en donde este pueblo, después de ser redimido, podía llegarse a Dios. La revelación que se encuentra en este libro fue entregada a Moisés cuando todavía Israel se encontraba acampando en el monte Sinaí. Levítico sigue el hilo de la última parte del Éxodo que describe la construcción del tabernáculo. Así, el asentamiento del campamento que nos narra el libro de Números fue un periodo largo donde uno casi se olvida de que se tiene que proseguir en el viaje, en que de cierta forma empieza a pegarse, es decir, el pueblo, a veces cuando leemos esas historias que muestra la escritura, vemos el libro de Números, hermanos, a veces perdemos nosotros precisamente las situaciones de tiempo, las situaciones de cómo se encontraba el campamento en la nación de Israel, y cuando leemos pensamos que simplemente al asentarse ahí han de haber pasado unos días, no, hermanos, fue un tiempo muy largo. ¿Sí? Tan largo, hermanos, precisamente que casi el pueblo de Israel estaba desesperado en ese tiempo, pues no avanzaban. Así, hermanos, podemos ver cómo la Biblia nos muestra que el seguimiento a la tierra prometida era muy importante, pues esa era su meta. Israel debería de moverse y dirigirse a la promesa de una tierra en donde fluía leche y miel. Hermanos, es aquí por lo que podemos decir, ¿no?, que la iglesia es parecida a ese éxodo de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque somos precisamente aquellos que caminamos en este mundo. Este mundo no es nuestra ciudadanía permanente, solamente estamos como extranjeros y peregrinos. Es por eso que el autor de Hebreo nos dice, ¿no?, porque no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la de porvenir. Hermano, los estudios bíblicos, sobre todo cuando se tiene que ver con la historia, precisamente sucede que debemos de percatarnos ciertamente a veces de ese sentimiento de ver que lo que sucedía con el pueblo de Israel. Y es por eso, hermano, que podemos ver que esta narración que vemos del levantamiento del campamento, ¿sí?, tiene mucho que establecerse en relación a lo que Dios quería con la nación de Israel. Hermanos, los estudios bíblicos en este libro tratan de lo que sucede con el pueblo de la nación en el desierto. Le seguimos desde el Sinaí, donde se estableció el pacto entre Dios e Israel, hasta Moab, en la frontera de la tierra prometida. Hermanos, si hacemos nosotros una sincronología, es decir, una cronología de los tiempos y las distancias, podemos ver, hermanos, cómo el libro de Números nos lleva precisamente hacia estos puntos. Es decir, podemos ver que en el camino el pueblo de Israel se asienta en el Sinaí, ¿sí? Y Números 10, 12 nos muestra la preparación y el inicio de la salida hacia la tierra prometida. Después, más adelante, en el capítulo 11, se nos establece cómo Israel llega a Kibrot Hatava, y en el cual se establece en ese lugar. Después se mueve con todo su campamento y se quedan por un tiempo ahí.
¿sí? Posteriormente, si tenemos la cronología del movimiento de Israel en el Éxodo, vemos que avanzan a Serot, después pasan al desierto de Parán en Cades Barnea, ¿sí? Y avanzan al desierto de Zid en Cades Barnea. Es ahí donde podemos ver, hermanos, realmente cómo Dios precisamente no permitió que avanzara sobre Moab. Y es por eso que precisamente los hijos de Israel tuvieron que acampar en los campos de ahí de Moab, junto al Jordán, en Jericó, porque como pudimos leer, los reyes de aquellas naciones no le permitieron atravesar sus tierras. Hermanos, el viaje por el desierto precisamente es un viaje lleno de preguntas. Y una de ellas es el por qué. Esta pregunta, el por qué, se presentan varias veces. Por ejemplo, en números 11, 14, 20 y 21, el pueblo expresa regularmente su inconformidad y rebeldía. ¿Sí? También podemos ver, hermanos, cómo surge la incredulidad. Y esto lo vemos en el capítulo número 14. Y no solamente todo el pueblo, sino también tropiezan los grandes líderes. Es decir, María y Aarón, ¿sí? Comienza su incredulidad y su rebeldía. Y aún más, podemos ver cómo en el capítulo 20 también está ese sentimiento en la vida de Moisés. Afortunadamente, y gracias a Dios, siempre hay una oración de parte de este líder de Moisés. Y también se muestra la fe de hombres como la de Josué y Caleb. Además, hermanos, el Espíritu Santo se manifiesta, como se puede observar en el capítulo número 11. Hermanos, la misericordia de Dios y la providencia lleva a la nación de Israel a observar realmente la situación que estaban viviendo. Era una situación difícil. Ya habían avanzado al Sinaí, se establecieron ahí, ¿sí? Se comenzó a estructurar lo que tenía que ser la nación de Israel, porque ustedes recuerdan que cuando salieron de Egipto, solamente era gente, era una congregación. Entonces, por eso Dios, cuando los asentó en el Sinaí, hizo esa estructura para que fuera una nación teocrática, una nación, ¿sí? Un pueblo en el cual fuera regida por esas leyes que Dios les había dado. Así, hermanos, como podemos ver en este breve bosquejo, quisiéramos que nos enfocáramos especialmente en el capítulo 21 que ya acabamos de leer. Esta es la historia de la serpiente de bronce. Hermanos, esta es una de las historias más gráficas y expresivas en la Biblia. Incluso cuando miramos a través del maravilloso y vibrante trasfondo de la palabra de Dios, esta sorprendente historia aún se destaca y es lo que debemos de reflexionar el día de hoy. Vamos a ver, hermanos, realmente qué tan importante es esa historia. De hecho, nuestro Señor Jesucristo la citó. Pero para poder ver, hermanos, tenemos que comenzar precisamente a levantar el campamento y avanzar. Hermanos, sabemos que el viaje de Israel por el desierto se demoró 40 años. En el capítulo número 20 se cuenta el fallecimiento de María y Aarón, ambos en el último año del viaje. Aarón murió en la cumbre del monte Hor y Eleazar su hijo fue sumo sacerdote en su lugar. En el versículo 4 de Números 21 dice: después partieron del monte de Hor camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Hermanos, habían pasado los 30 días de duelo de la muerte de Aarón. El pueblo de Israel se preparaba para iniciar su viaje hacia el Jordán, rodeando el sur de la tierra de Edom. Antes de que comenzara el rodeo, ¿sí? Y levantaran el campamento, ellos se dirigieron a un lugar que se llamaba Atarim. Este lugar probablemente era una ruta que utilizaban las caravanas que evitaban pasar directamente en Edom. Pues ya, como se dice, ¿no? Y de acuerdo al equivalente hebreo, esta palabra Atarim significa las huellas. Si podemos seguir la narración, hermanos, podemos ver cómo el rey cananeo de Arad, que habitaba en el sur del país, los atacó en el desierto y tomó algunos prisioneros. Los israelitas, obligados, tuvieron que presentar batalla, porque no era su plan de ellos, entrar a la tierra prometida por el sur. Esto hizo que el pueblo mirara en una forma más completa al Señor. Hicieron un voto para confiar nuevamente en Él. El pueblo de Israel tenía amargas experiencias en las guerras, es decir, aquellos que conocen la historia de cómo inició las guerras de la nación de Israel, podemos ver, hermanos, que ellos fueron derrotados. Eso había sucedido 38 años atrás. Esa derrota fue muy triste y humillante,
Esta batalla se narra ahí precisamente en Números 14, en el desierto de Parán, donde fueron heridos y humillados por los amalecitas y los cananeos. ¿Sí? Posteriormente Dios le dio la victoria sobre los cananeos, ¿sí? Y precisamente esto se nos muestra cómo ahí en Éxodo 17 Dios mostró precisamente la misericordia a esta nación de Israel para darles esta victoria, en el cual, como sabemos, ¿no?, ellos se enaltecieron y Dios precisamente los juzgó por ello. Así como podemos ver, hermanos, estos acontecimientos históricos precisamente nos lleva a tener una profundidad misma de lo que estaba sucediendo con la nación de Israel, ¿sí? La nación de Israel estaba cansada, ¿sí? Hermanos, imagínate solamente, es decir, a veces nuestros pensamientos y al leer las lecturas pensamos que la nación de Israel pudieron haber sido 200, 400, 500 personas. No, hermanos, si ustedes recuerdan alguna ocasión que estudiamos, veíamos que cuando Israel salió precisamente de Egipto, eran 3 millones de personas, ¿sí? Entre niños, jóvenes, adultos, ancianos, ¿sí? Posteriormente, después de 30, 40 años, sabemos que Dios castigó a una primera generación por no obedecerle, por demostrar su incredulidad, y posteriormente podemos ver que cuando se hizo el segundo censo, ¿sí?, muchos eruditos concuerdan que la nación llegaba a casi 5 millones de personas. Entonces imaginen solamente caminar en el desierto con 5 millones de personas, con tus pocas propiedades que tenías, con tu ganado. Era difícil, muy difícil, sobre todo, ¿no? La dificultad era cuando te dirigías hacia las naciones que estaban preparadas para atacarte, preparadas para destruirte, preparadas para ser prisioneros. Eso precisamente es lo que estaba sucediendo en la vida del pueblo de Israel. Aquí es precisamente donde llega, ¿no? Y observamos cómo comienza el descontento y la incredulidad y las murmuraciones de Dios, ¿sí?, en estas personas. Comenzaron a desconfiar de Él. Él, siendo una nueva generación, repitieron y cometieron los mismos pecados que sus padres, quejándose de su ubicación en el desierto, de la falta de agua, y despreciando el maná, llamándole pan liviano que sus almas aborrecían. Hermanos, observemos y podemos ver, hermanos, que cómo esta nación precisamente muestra una rebeldía tenaz en contra de Dios. Quizá los que nos gusta leer ese tipo de historias, estamos acostumbrados a leer incluso, ¿no? A lo mejor hasta pensamos que estamos castrados o fastidiados, ¿sí?, al observar las rebeliones sin fin de esta nación en el desierto. Aún así, los israelitas estaban llegando a la tierra prometida y el viaje está casi superado por segunda vez. En esta porción, hermanos, leemos precisamente cómo la pesedumbre y la actitud quejumbrosa de este pueblo precisamente estaba arraigado en los corazones de esta nueva generación. Es por eso que vemos y dice: y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Como respuesta, Dios envió un juicio. Dios envió serpientes venenosas sobre la gente y muchos murieron a causa de sus mordeduras. Y dice la Escritura: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado de haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Por este motivo vemos el justo juicio de Dios, el cual les castigó enviándoles entre el pueblo una plaga de serpientes ardientes que al morderlos morían inmediatamente. Hermanos, llega aquí la pregunta: bueno, ¿qué tiene que ver este pasaje? ¿Y por qué Dios envió serpientes para castigarles? Hermanos, realmente la palabra de Dios tiene respuestas muy claras. Y esta respuesta tiene que ver precisamente porque Dios estaba hablando a la nación de Israel como habla hoy en día. Nos vamos a percatar precisamente sobre este punto. En primer lugar, es una respuesta clara en contra de aquellos que señalan que el Antiguo Testamento no muestra la predicación del Evangelio de Cristo, pues como vamos a ver en este pasaje, fue tomado por nuestro Señor mismo para hacer referencia de su obra, de su persona. En segundo lugar, podemos apreciar los elementos básicos del Evangelio: el pecado, el juicio de Dios, el arrepentimiento,
la provisión de Dios y el remedio para ser salvos. Para poder tener un entendimiento, vamos a ver brevemente estos puntos. Vamos a comenzar a estudiar precisamente el primero, que es el pecado. Podemos ver ahí, hermanos, en el versículo 4, cómo comienza precisamente la expresión de la nación de Israel, y esto es precisamente una actitud de ingratitud. Hermanos, la ingratitud nace del egoísmo. Puedes observar cómo la nación se levantó en rebelión en contra de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Quejándose y murmurándose por las circunstancias y las providencias de Dios. Hermanos, después de un viaje de tantos años, ahora deben de hacer este enorme rodeo. Hermanos, ellos ya iban a llegar y les quedaba poco tiempo para tomar la tierra prometida. Hermanos, pero al final del recorrido por el desierto estaba a la vista. ¿Sí? Habían rodeado una parte lateral del este de la península del Sinaí para llegar a Canaán. Estaba a la vista la tierra prometida, ¿sí? Pero como podemos observar, como podemos leer, hermanos, tenían ellos que pasar sobre la tierra de Edom. El rey no les permitió, y Israel tuvo que bordearlo. Es por eso que vemos que fue un viaje difícil a través de esa región particularmente desolada y escabrosa. El clima, la situación de esa tierra era totalmente muy fuerte. ¿Por qué? Porque ese camino era intensamente caliente, seco, y era frecuentado por espantosas tormentas de arena. Y añádanse también por muchos de los bandoleros y criminales que se encontraban en ese lugar. A medida que Israel viajaba hacia Canaán, se encontraron con oposición de parte de los que moraban en la tierra. Como podemos ver en la narración, los cananitas atacaron por sorpresa a los israelitas y capturaron a algunos de ellos. Israel juró delante del Señor diciendo que si les daba la victoria sobre sus enemigos, ellos destruirían esas naciones. Hermanos, podemos ver realmente cómo cuando ellos le prometieron a Dios poder precisamente, si vamos a decirlo así, vengarse en contra de esas naciones, Dios permitió precisamente que así se hiciera. ¿Por qué? Porque este era el plan de Dios. Es decir, Dios había prometido traer juicios sobre estos pueblos idólatras, ¿sí?, que habían pecado en contra de Él, el único verdadero Dios viviente que se mostraba a las naciones. Es por eso que vemos cómo en la primera batalla Dios se le dio la victoria a Israel sobre esas naciones. Parecía algo sencillo, parecía que llegaba una victoria fácil y que su viaje iba a ser en una forma holgada, ¿sí?, y sin dificultades, ¿sí? Pero hermanos, su andar en el desierto, su vida comenzó a complicarse. El pueblo comenzó a impacientarse y deseaba darse por vencido. Se comenzaron quejando ante Dios y volviéndose desagradecidos por todo lo que Él había hecho. Hermanos, a medida que nosotros estudiamos este tipo de historias, podemos ver cómo las circunstancias externas, ¿sí?, nos llevan a ver y hasta queremos justificar, ¿sí?, el actuar de esas gentes. Es decir, dice, bueno, es que había circunstancias difíciles, la tierra inhóspita, desolada, bandoleros, criminales que les rodeaban, ¿sí? Entonces muchas veces protestamos diciéndole que quizá sus protestas, sus incredulidades, ¿sí?, sus quejas eran adecuadas. Es decir, se trata de justificar, como muchas veces nos justificamos nosotros. Hermanos, pero piénsalo en un momento. ¿Tú qué harías estando 40 años en el desierto? ¿Sí? Acampando de un lugar a otro, escuchando siempre de una mejor vida sin verla. Hermanos, podemos ver realmente que ellos deberían de haber aprendido muchas grandes verdades que Dios estaba dando. Él había dado experiencias pasadas a la generación que había quedado en el desierto, hermanos, y se habían olvidado de lo que había Dios hecho con sus padres y con sus abuelos. ¿Y cuáles eran esos? Hermanos, durante 40 años de viajar, sus ropas y sus calzados no se habían desgastado. Habían sido apropiadamente alimentados y su sed satisfecha. Habían visto lo que le había pasado a sus padres que se habían quejado en contra de Dios. Pero este momento
para este momento ellos debieron haber estado recelosos de protestar en contra de Dios. Es por eso, hermano, que es entendible que en el versículo 4 se diga, y se desanimó el pueblo a causa del camino. Hermanos, el pueblo pierde todo el ánimo y paciencia y está muy triste. Una vez más se rebelan como antes y comienzan a murmurar y decir, ¿por qué no nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Hermanos, pero esta rebeldía, obsérvala bien, la rebeldía en contra de Dios, era una generación que ni siquiera había vivido en esas tierras de Egipto, ¿sí? Ni siquiera conocían la situación de esa nación que se había quedado atrás. Hermanos, su queja era una ocasión para hablar directamente en contra de Dios. Sus padres se habían quejado, no directamente con Dios, sino con los líderes, en contra de Moisés, en contra de Aarón, ¿sí? Y esto precisamente querían que ellos se transmitieran en contra de Dios, pero esta generación ya lo hizo en una forma más directa. Incrédulos, murmuradores, hermanos, y esta sección es muy fuerte. Podemos ver el descontento y la desesperación. Es por eso que ellos claman diciendo, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermano, a pesar de la victoria, Israel ahora se queja. El hombre rápidamente se olvida de las cosas positivas y pronto regresa a la ingratitud y el descontento. Israel dice, ¿por qué nos has traído a esta situación? No aguantamos más esta miseria. Hermanos, a menudo el periodo de mayor desaliento puede venir justo después de una vida holgada, vamos a decirlo, de una victoria. Jesús aplica la misma enseñanza en su parábola de la siembra. Lo que Israel no había logrado ver era que Dios les estaba preparando para muchas batallas futuras. La conquista de Israel no vendría con una victoria fácil y pequeña, sino que vendría después de una intensa guerra a lo largo de años. Hermanos, el pueblo de esa generación recayó en sus antiguos deseos, esto es, el anhelo de lo de atrás, que era la nación de Egipto, a pesar de esta generación joven, ¿sí? En el cual jamás había visto el llanto lastimero de sus padres, jamás habían visto esas tierras que decían que eran fructíferas. Hermanos, se cansaron de la provisión que Dios les había dado. Hermanos, y esto es precisamente algo parecido en nuestras vidas, es decir, en nuestro viaje espiritual hay únicamente dos direcciones a saber, hacia adelante o hacia atrás. Las viejas son las obsesiones del pecado de nuestra vida pasada, ¿sí? Muchas veces tratan de atraernos de vuelta a una vida antigua. Muchas veces añoramos lo que éramos antes en la secundaria, preparatoria. Llega precisamente en nuestras mentes de que estábamos mucho mejor, ¿sí? Antes de conocer el Evangelio. Parecemos esa generación que se levantó en contra de Dios en una forma directa. En nuestro viaje espiritual, hermano, la otra es ir hacia adelante, hacia la meta. Hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en ese pensamiento de actitud? ¿Cuántas veces no hemos caído pensando que nuestra vida pasada era mucho mejor la que tenemos ahora, conociendo el Evangelio y conociendo a Cristo? ¿Cuántos de nosotros añoramos y tratamos de atraer de vuelta a nuestra vida antigua pensando que era mucho mejor? Hermanos, muchos de nosotros caemos en ese pecado igual que en esa generación. Continuemos y notemos, hermanos, que este pueblo había despreciado el camino de Dios. Esa era la senda que el Señor había escogido para ellos y lo había elegido en sabiduría y misericordia. El pueblo de Israel, descontento con la provisión de Dios, empieza nuevamente a murmurar por el camino y a demostrar una actitud ingrata. De hecho, un famoso teólogo decía, ¿no? El camino era solitario y prolongado, pero aún así era el camino elegido por él y por lo tanto no debería de ser aborrecido. Hermanos, Dios guiaba a su pueblo. Su columna de fuego y la nube iba delante de ellos. Su siervo Moisés los conducía como un rebaño hacia pasos más delicados y aguas de reposo, el cual debería de haberle seguido alegremente. Cada paso de su recorrido había sido ordenado rectamente y deberían de haber estado sumamente seguros que este rodeo había sido ordenado con sabiduría y correctamente. Pero no, ellos altercaron en el camino de Dios y querían que fuera a su manera.
Esta es una de las permanentes necedades de los hombres. No pueden esperar en el Señor y guardar su camino, sino que prefieren una voluntad y un camino propio. Hermanos, en segundo lugar, el pueblo también altercó por la comida. Él les suministró lo mejor de lo mejor, pues se refirieron del maná como un título oprobioso que en el hebreo contiene el matiz de ridículo, y nuestra traducción la transmite con la idea de desprecio. Decían: nuestras almas tienen fastidio de este pan liviano. Lo consideraban insustancial e inútil por su dieta y fortalecimiento físico. Hermanos, observemos cómo este descontento es otra de la necedad del ser humano. El corazón del hombre rehúsa alimentarse de la palabra de Dios o creer en la verdad del Creador para el fortalecimiento y crecimiento de su alma. El hombre apetece el alimento de carne de la religiosidad, apetece la carne del moralismo, los filetes de la mundanalidad, el pescado del evangelio fácil y superficial, los ajos de la superstición y los pepinos de la especulación, que lo lleva a una dieta que solo fortalece sus concupiscencias y el orgullo de su vida mundana. Todo esto nace, hermanos, del descontento e ingratitud del corazón humano. Pero aquí nace una pregunta: ¿qué hay en el ser humano que produce la ingratitud y el descontento? ¿De dónde viene toda esa actitud? ¿Cuál es su origen? Hermanos, podemos dar muchas respuestas, pero las más acertadas es lo que la enseña la palabra de Dios. La ingratitud y el descontento viene del egoísmo y el egocentrismo de la persona, de los que se preocupan del yo. Yo quiero aquello, no quiero esto, es un fastidio, no lo quiero, yo quiero aquello. ¿Por qué? Porque esto es lo que me satisface. Así es la ingratitud. Nace del orgullo, la soberbia y el egoísmo. Es la preocupación por uno mismo. Todo comienza con el yo, ¿sí? Obsérvalo precisamente en el pecado original. Sí, lo puedes ver, las 5 declaraciones de lo que yo quiero, que decía precisamente ahí en Isaías 14, 12 y 14. Yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo me asentaré en el lado del norte, yo subiré sobre las alturas. Dice Lucero, Satanás: yo seré como Dios. O sea, yo reinaré, que es el deseo primordial de cada pecador. Igualmente fue en la caída con Eva, porque ella solo pensó en sí misma, descontenta con la provisión de Dios. Ella quería lo prohibido cuando Dios ya le había dado una provisión amplia y generosa, ¿sí? Ella observó que el fruto era bueno para comer y quería satisfacer su propia carne. El fruto era agradable a los ojos y ella quería lo bonito y lindo para sí misma. El fruto era codiciable para alcanzar sabiduría y Eva quería ser como Dios, ¿sí? Todo se trató del egoísmo, de lo que yo quiero. Hermanos, hoy en día no es nada diferente con nosotros. Nosotros somos iguales de egoístas y esto ha resultado en nuestra muerte porque ha llevado al fruto del pecado. Hermanos, pasemos esta enseñanza a la santa ley de Dios, ¿sí? Es decir, a los 10 mandamientos, porque cada uno de nosotros lo hemos transgredido. Constantemente la hemos violado debido a nuestro egoísmo, a nuestro egocentrismo. Hemos llegado a ser descontentos con la provisión de Dios. Nuestra expresión es: qué fastidio. Nos quejamos, murmuramos, ¿sí? Y por ende nos rebelamos en contra de Dios, pecando con nuestro Creador. Hermanos, lo podemos enumerar en cada expresión de los 10 mandamientos. Dice la palabra que no tendrás dioses delante de mí. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? No, yo no creo eso, ¿sí? Yo prefiero otros dioses que me ofrece este mundo, el mundo del materialismo, la carnalidad, la sensualidad, la inmoralidad, es decir, el humanismo, el conocimiento, lo que este mundo te ofrece. Se trata de egoísmo, se trata del pensar en sí mismo y no en Dios exactamente y es exactamente lo que sucedió con el pueblo de Israel en este pasaje que estamos estudiando. Hermanos, en concordancia podemos ver cómo la actitud de la nación de Israel estuvo en contra de él, ¿sí? Y por eso la Escritura nos muestra esa actitud de los hombres como en Jueces, que decía que estos días no había rey en Israel porque cada uno hacía lo que bien le pareciera. Ve el segundo mandamiento: no te harás imágenes de ninguna semejanza. Hermano, tal vez no te hayas hecho un ídolo en las manos de yeso, de madera o metal, pero sí lo has hecho en tu mente.
con tu imaginación. Y yo te pregunto, ¿no lo has hecho así? Hermano, cualquier pensamiento de Dios que no es conforme a la Escritura, que no es verdad, es idolatría. Es hacer un Dios falso en nuestra mente y con nuestra imaginación. ¿Sí? ¿Por qué lo hacíamos o por qué lo estamos haciendo? Porque no nos cae bien el Dios de la Biblia. Tal vez Él no nos parece demasiado duro, tajante. ¿Sí? Lo que nosotros queremos es un Dios de amor, un Dios que lo perdona todo, un Dios tolerante, un Dios que no toque nuestro libre albedrío, nuestra vida, a pesar de nuestro deseo de seguir en el pecado, porque esto es divertido. Hermanos, hoy en día hay muchos que quieren aferrarse a este tipo de experiencias y tratan de juzgarlo con las Escrituras, pero muchos dicen, a mí no me importa lo que diga la Biblia, ¿sí? Yo hago lo que yo quiero, yo sé lo que hago y lo que me pasó, hermano, y todo eso es idolatría, ¿sí? Y nace del egoísmo. Pasémonos al tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Hermano, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Sí? Hermanos, ¿cuántas frases de la popular de la cultura existen? Ay, Dios mío, santo Dios, ay Jesús, la sangre de Cristo. ¿Sí? Hermano, ¿cómo utilizas el nombre de Dios sin propósito alguno? Hermano, no debes de olvidar que los judíos tenían un gran respeto por el nombre de Dios, que ni siquiera lo podían pronunciar o escribir. Hermanos, pero ahora nosotros lo utilizamos en una forma superficial y trivial. Lo has hecho en chistes de mal gusto, colorados, rojos, de cualquier color. Lo utilizas con un contexto, con palabrotas, otra exclamación ofensiva. Dirás, no, hermano, yo no tengo ese vocabulario. Hermanos, observa precisamente cuántas veces hablas, sí, pronuncias el nombre de Dios o de Cristo en una forma superficial y sin un contenido real, sí, de lo que significa el nombre de Dios. Yo te pregunto, ¿por qué lo hacemos? Porque no queremos cambiar, porque somos egoístas, porque tú quieres reinar, porque yo decido lo que sale de mi boca. Y esto se trata del egoísmo, la soberbia, el orgullo y el egocentrismo. También nos dice el cuarto mandamiento, acuérdate del día del Señor para santificarlo. Hermanos, un día en 7 es lo que Dios nos pide. Yo te pregunto, ¿apartas el día del Señor en una forma completa? Y no me hago referencia el tiempo que vienes aquí, 2 o 3 horas. Yo te pregunto, las 24 horas, ¿sí? Para dedicárselo todo a Dios. ¿O hay otras cosas de prioridad que prefieres hacer con tu tiempo? Hermanos, ciertamente no estamos bajo ninguna ley ceremonial para guardar el sábado. Esto era para Israel. Más bien este mandamiento se trata de la gratitud por Dios. Él nos ha dado 7 días durante los cuales podemos disfrutar de la vida y de la creación que Él ha dado. Hermanos, pero observa qué es lo que Dios pide de nosotros. Él pide uno de los 7 días para mostrar nuestra gratitud por lo que Él nos ha dado. Pero algunos pensarán, yo prefiero dormir, yo prefiero trabajar en mi negocio porque es el único día que me va muy bien en las ventas. Yo prefiero irme de vacaciones y divertirme, pues me lo merezco. Yo prefiero irme con los amigos al juego de fútbol y después de esto tomarme unas cervezas. Yo prefiero ir con la familia, pues casi no los veo porque trabajo mucho. Yo prefiero lavar la ropa porque es el único día que lo puedo hacer. Yo prefiero ir al mandado porque es el único día en el cual puedo surtir mi despensa. Hermano, observa bien tu frase. Yo. Quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, ¿qué hacen nuestros niños y jóvenes aquí presentes en relación a este mandamiento? ¿Son obedientes? Hermano, yo te pregunto, cuando eras niño, ¿qué es lo que hacías? ¿Obedecías a tus padres? Hermanos, todos nosotros hemos desobedecido a nuestros padres y hemos falteado y les hemos faltado el respeto, ese respeto que merecen por el simple hecho de ser nuestros padres. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿En qué estabas pensando? Hermanos, lo hacíamos porque éramos egoístas, porque simplemente no nos pareció obedecerles y someternos a su voluntad. Nosotros no queremos honrarles. ¿Por qué? Porque eso no me satisface, porque yo no lo quiero hacer. Hermanos, en no obedecer a nuestros padres y honrarles, y esto hablo a los hijos que están aquí presentes, ¿sí? Es ingratitud que nace del orgullo, nace de la soberbia y el egoísmo. Hermanos, y ese fue el mismo problema que existía en la nación de Israel.
¿Por qué? Porque los israelitas formaban un cuadro precisamente de personas que se parecen mucho a nosotros. El sexto mandamiento: no matarás. Dirás, bueno, yo no he matado a nadie, ni le he quitado la vida en una fuerza física. Hermano, nuestro Señor Jesucristo nos dice, sí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Hermanos, yo te puedo decir que has matado a muchas personas en tu imaginación cuando los aborreces, cuando nos enojamos sin causa. ¿Y por qué nos enojamos? Porque ellos no se comportan como yo creo que deberían de haberse comportado. Yo te pregunto, ¿quiénes somos? ¿Acaso somos mejores que los demás? Cada uno de nosotros merecemos que nos maltraten. Es más, cada uno de nosotros merecemos el infierno. ¿Quién de nosotros no hemos aborrecido a otros porque yo pienso que soy mejor que los demás? Pensamos siempre que somos la cereza del pastel. Somos egoístas, soberbios, egocéntricos. Esta es la raíz del pecado. Hermanos, séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Hermano, este mandamiento quizá dirán, bueno, es que tiene que ver esto con las relaciones sexuales, sí, dentro del matrimonio, y es impureza sexual. Ciertamente, hermano, pero observa bien, cuando una persona precisamente violenta este mandamiento, es solamente para satisfacer su propia carne, su propio deseo sexual. Es por eso, hermano, que podemos ver cómo para muchas personas es un fastidio cuando se dice hoy en día, sobre todo, hermanos, en este tiempo que vivimos, hermanos, ya las personas ya no lo ven como algo normal en el cual te casas, te descasas, te juntas, te desjuntas, sí, puedes tener una pareja, otra pareja, o sea, realmente cuando se les dice que por qué están haciendo eso, se comienzan a burlar. Es decir, ellos dicen, yo me siento satisfecho porque puedo tener una novia, ¿sí? Con todos los derechos, después la puedo dejar y voy con otra persona, y así hacerlo sucesivamente. Y sobre todo, ¿no? Cómo la televisión, los medios de comunicación enaltecen todas esas actitudes, hermanos. Pero no debes de olvidar que los mandamientos van más allá de lo físico. Es decir, cuando tú cometes este pecado, precisamente es como si le estás diciendo a Dios que no te satisface tu esposa, que no te satisface tu novia, que la situación en que Dios te ha puesto no te satisface. Es como diciendo, ¿no? Que el pan que Él te dio ya no te satisface, que es algo que te fastidia. Así, hermanos, como podemos ver, eso tiene que ver precisamente con el egoísmo y el egocentrismo de la persona. Octavo mandamiento: no robarás. Hermanos, el robo trata del egoísmo, porque como puedes observar es algo que tú quieres y que no posees. Quizá para algunos argumentarán, yo no he robado a nadie, es por eso que trabajo duro. Pero yo te pregunto, ¿realmente entiendes lo que es tu mayordomía? ¿Realmente entiendes de que debes de ofrendar? ¿Dónde están tus ofrendas? Y no porque la iglesia ni Dios las necesiten. Hermanos, Dios ha mandado que cada uno de nosotros ofrezcamos conforme Dios nos haya bendecido. Dadle gracias de lo que has recibido de gracia. Hermanos, realmente las ofrendas sabemos que es para la predicación, la extensión del Evangelio. Pero vayamos un poquito más allá. Yo te pregunto, ¿vienes a los cultos de oración? ¿Sí? ¿Los domingos se los dedicas totalmente a Él o solo lo haces parcialmente? Muchas veces se piensa, ¿no?, que el robo tiene que ver algo por lo material. Hermanos, pero con esas preguntas que acabo de hacer, debes de responder con honestidad, ¿sí? Y te debes de dar cuenta de que no solamente no has robado las ofrendas que no has depositado, sino que has robado el tiempo a Dios, que le has robado precisamente muchas cosas a Él, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado de asistir? ¿Sí? Quizá 1, 2, 3, 4 veces. Es un robo que le hemos hecho a Dios, ¿sí? Y ya pasando a lo material, quizás seas un negociante, un comerciante, que des 900 gramos en vez de 1 kilo, ¿sí? O que seas un prestamista en el cual pidas réditos muy altos. Quizás seas un empleador y has retenido el trabajo de tus trabajadores. Probablemente has tomado lo que no es tuyo. Tal vez has hecho triquiñuelas para salir beneficiado en tus negocios. ¿Cuántas personas, hermanos, esa frase, ¿no?, muy popular aquí en nuestro México, el que no tranza no avanza?
Hermanos, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? Sobre todo, y aún en familiares, parientes, amigos, cuando se les dice que no deben que deben de actuar en una forma honesta. Ellos piensan que han hecho algo correcto, pero hermanos, ese es un hurto. Hermanos, y eso tiene que ver precisamente con el egoísmo. ¿Por qué? Porque eso me satisface, porque eso es para mí y eso es lo que me va a beneficiar. Noveno mandamiento: no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Yo te pregunto, ¿por qué mentimos? ¿Por qué levantamos falsos testimonios? ¿Por qué somos intrigosos? Tristemente podemos decir que hay personas que transgreden este mandamiento dentro de sus círculos donde se desenvuelven. Son chismosos, intriguosos, buscan enterarse de todos los acontecimientos que le rodean. ¿Y por qué lo hacen? Para satisfacer su yo, su deseo de enterarse de las vidas de las personas. De hecho, el libro de los Proverbios advierte sobre estas personas. Proverbio nos dice: el que anda en los chismes descubre el secreto. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El chismoso aparta a los mejores amigos. Hermanos, mentimos, chismeamos, intrigamos para manipular a la gente y las circunstancias para lograr el fin que cada uno deseamos. Y es lo mismo, el yo quiero, yo me satisfago, egoísmo, yo quiero vivir mi vida como me da la gana, aún más yo quiero reinar, yo quiero ser como Dios. 10º mandamiento: no codiciarás. Pablo nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Hermanos, la cual, dice Proverbios 1:19, todos son, dice, la cual quita la vida de sus poseedores. Hermanos, una persona codiciosa precisamente quiere satisfacerse a sí mismo. Es decir, codicia, codicia y codicia, le quita su vida. No se da cuenta realmente que su vida está en un lugar sin fondo, en un abismo sin fondo. Hermanos, ¿cuántas personas precisamente tienen una posición aceptable, un trabajo muy bien remunerado, pero no? Ellos codician porque quieren tener más dinero, quieren tener mejores lujos, quieren tener una posición social, quieren tener un renombre, tienen que ver precisamente tener el carro del año, tienen una casa, pero quieren un edificio de 3 pisos. Es decir, solo su deseo es el único que les satisface. Yo. ¿Y por qué lo dicen? Es que lo necesito. Hermano, tienes un bocho del 1970, te traslada a todos lugares, pero no. ¿Sí? Tu codicia te ha de pensar realmente de que necesitas un BMW, ¿sí? Para hacer esos traslados. Dice, es que lo necesito. Hermanos, eso es precisamente lo que nos muestra. Como podemos ver, hermanos, esa era precisamente la actitud de esa generación ahí en el desierto. Una actitud algo parecida a la que estamos viviendo nosotros. Hermanos, a veces nos olvidamos que este tipo de enseñanzas tiene que hacernos reflexionar. Somos egoístas, comenzamos a murmurar en contra de Dios, comenzamos a mostrar incredulidad. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles en cuestiones de la pandemia y siempre pensamos que yo somos los únicos, que si yo me enfermo es que, ay, pobrecito de mí, me victimizo y es que mi familia, hermano, y no te das cuenta a tu alrededor, están muriendo millones o miles de personas a tu alrededor y tú te compadeces, hermano, y no estoy diciendo realmente que no nos sintamos mal, simplemente sabemos que si estamos en Cristo y en los brazos de Dios, tenemos que confiar en Él. Y eso es precisamente la provisión que Dios nos ha dado, nos olvidamos de ella. Y eso es lo que estaba sucediendo en la generación de Israel en ese tiempo, en los tiempos precisamente que ellos habían levantado el campamento para llegar a la tierra prometida. Ahora, hermanos, continuando con nuestro texto, podemos ver precisamente cómo los raíces de todo el problema que estamos viendo en este capítulo 21 es el egoísmo, ¿sí? Y eso se muestra, hermano, porque somos ingratos y lo vamos a ver. Es decir, las quejas, la murmuración, precisamente tiene que ver porque somos incrédulos, ingratos y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Hermanos, todos nosotros debemos entender que no somos dioses. Pensamos que quisiéramos reinar, sí, porque somos los mejores, hermanos, pero nosotros no somos dioses, somos criaturas. Y por lo tanto, no te deberías de fastidiar. Hermano, todos nosotros somos iguales. Cada queja es lo mismo, cada actitud es ingratitud,
cada murmuración, cada descontento. Es lo mismo, muestras tu incredulidad y muestras precisamente una queja en contra de Dios. Hermanos, una de las evidencias más convincentes de la verdadera espiritualidad es el contentamiento y la satisfacción con la voluntad de Dios, es decir, con lo que Dios te ha dado en la vida. Yo te pregunto, ¿estás contento con lo que Dios te da? ¿Sí? ¿Realmente estás satisfecho por lo mucho o poco que Dios te ha concedido? Hermanos, debes de responder de una forma honesta. ¿Por qué? Porque si no estás en el peligro que está sucediendo con esta generación, una generación ingrata, una generación egoísta y soberbia. Y es por eso que viene precisamente esta parte, ¿no? El juicio de Dios. Es por eso que podemos ver cómo Dios envió a esta plaga, ¿sí? Por el veneno de estas serpientes. Eso es precisamente la actitud que sigue de la ingratitud, de la murmuración, del oponerse en contra de Dios. Esto precisamente podemos ver cómo aquellas que empiezan a quejarse en contra de Dios, viene precisamente el juicio. Este es el castigo precisamente que infringió sobre Israel debido a esta protesta. Dios no indagó con Moisés por anticipado en cuanto a lo que haría. La naturaleza de esta protesta era contra Dios y también contra Moisés. Observemos, hermanos, cómo Dios resolvió esta protesta. En el versículo 16 nos dice: y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Hermano, básicamente quitó su providencia de ellos, de modo que lo había hecho en la quema del campamento en 11:1. Dios permitió que fueran mordidos por serpientes. Hermanos, podemos ver realmente cómo la misericordia de Dios detiene aún hasta las criaturas irracionales. Hermanos, esas zonas donde estaban ellos, donde estaban acampando, era precisamente un lugar en donde vivían muchas serpientes y no los habían atacado. Habían vivido aproximadamente 7 meses ahí, y no se había escuchado cómo ninguna serpiente había atacado a ninguna de la nación de Israel. Pero Dios mandó este juicio y podemos ver cómo las serpientes, que eran muy comunes en esa parte del desierto, que eran muy peligrosas, comenzaron a atacar a esta nación. Hermanos, notemos realmente cómo es algo extraordinario lo que Dios lo que hace para llevar sus juicios. Hermanos, de hecho se nos dice que en aquella zona, sí, esa zona en el cual se encontraba acampando el pueblo de Israel, iban a levantar el campamento, precisamente hoy en día, de hecho, muchos turistas que han visitado y aquellos guías que les lleva a estas zonas, les dicen precisamente que esas regiones no han cambiado, esas regiones siguen siendo igual. Es decir, un viajero mostraba precisamente a un turista precisamente de que en esos lugares existían todavía serpientes grandes y bastante veteadas. Es decir, que estas serpientes están estampadas de un color encendido o con rayas que parecen fuego. Esto precisamente nos muestra que estas serpientes tan peligrosas tenían colmillos muy afilados, y que al morder a una persona le transmitían el veneno, que morían en una forma terrible. De hecho, los beduinos dicen que esas serpientes son tan grandemente temidas y numerosas en nuestra localidad que también ellos le temen. Hermanos, sí, es por eso que podemos ver que Dios no tuvo que hacer o inventar ningún castigo nuevo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Separó su mano, su providencia. ¿Para qué? Para que esas criaturas irracionales se multiplicaran alrededor de los moradores y les atacaran. Así como podemos ver, hermanos, estas serpientes ardientes fueron el medio que Dios utilizó para castigar al pueblo de Israel. Pero, hermanos, la característica de esas serpientes tiene mucho que ver precisamente con lo que sucede en una forma espiritual, lo voy a decir así. Hermano, físicamente podemos ver que estas serpientes de color rojo, bermejo como el fuego, y su veneno muy fuerte y poderoso, ¿sí?, al morder al ser humano causa fiebre y fuertes dolores que parece que les está quemando en el interior del cuerpo. Esta plaga fue terrible para la nación de Israel. No era posible escapar de ellas.
estaban por todas partes, estaban en el campamento, a su alrededor. El pueblo estaba lleno de pánico, de dolor y de desesperación. Por todos lados había gente gritando. Muchos fallecieron, pero no había remedio contra el veneno mortal. Hermano, imagínate solamente esta situación, una situación horrible, insoportable y desesperada. Hermano, la mano de Dios había mantenido estas serpientes fuera del campamento, pero ahora por su pecado e incredulidad, estas serpientes invadieron su lugar, los sorprendieron y los pusieron en convulsión de dolor, muerte y tormento. Aquellas serpientes se les aparecieron de repente y trajo destrucción repentina. Hermanos, observa realmente este cuadro que nos muestra la Escritura. Aparecieron de repente. El castigo puede tardar en venir, pero cuando viene de repente, como las serpientes llegaron de repente, después que la gente había resistido a Dios por mucho tiempo. Hermanos, esta situación puede suceder en nuestras vidas. Quizá pecamos, quizá estamos en contra de Dios y pensamos que no nos sucede nada. ¿Cuántas personas no hasta afrentan diciéndole, a ver, que venga Dios, a ver, que me haga algo? Hermanos, el juicio de Dios viene de repente, no te va a avisar. El juicio de Dios no te va a decir el día de mañana o pasado o dentro de una semana. No, hermanos, viene de repente, como vino repentinamente la muerte de miles de personas en la nación de Israel. Así, hermanos, podemos ver que esta situación de Israel nos dice mucho acerca del hombre en general. El hombre está perdido a causa del veneno del pecado. Es por eso que nuestra naturaleza es pervertida y está envenenada. Cada momento la muerte nos amenaza rápido, porque puede que ya sea tarde para nosotros. ¿Sí? Hermanos, es por eso que leemos en Génesis 3 que no le hemos dado la gloria a Él, que nos hemos apartado. Es por eso que hemos recibido el juicio de Dios, castigo, dolor y sufrimiento, ese tormento espiritual y corporal que finalmente nos llevará a la muerte. Es por eso, hermano, que podemos ver que la situación de aquella generación era terrible, una situación muy más grave, hermano, pero hoy en la actualidad nuestra situación es igual o más grave que la nación de Israel. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos en pecado, nos hemos opuesto en contra de Dios, murmuramos constantemente, somos egoístas y queremos reinar en lugar de Él. Hermanos, yo te pregunto, bueno, ¿a todo esto hay esperanza en contra de este pecado? Y ciertamente, y viene el tercer punto, hermano, el arrepentimiento. En versículo número 7 nos dice, entonces vino el pueblo a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Hermano, y esta es la confesión del pecado. La cura para Israel, del modo que sucede con todos los pecados de Dios, es esto, el reconocimiento de nuestros pecados. Nada cambiaría mientras Israel no se hiciera responsable. La Biblia dice que se arrepintieron y confesaron su pecado. Esto no era solamente un osiento habitual, reflejaba la naturaleza misma de las quejas que se habían expuesto delante de Dios. Hermanos, podemos ver realmente cómo el arrepentimiento, hay un arrepentimiento según Dios y un arrepentimiento según los hombres. La nación de Israel, de esa generación, vio precisamente el peligro en que se encontraba y el dolor y la muerte. Entonces se arrepintieron conforme a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la situación de dolor y angustia y muerte, es decir, la catástrofe a causa de nuestros pecados, nos debe hacer reconocer que hemos pecado en contra de Él. Si esto no te mueve, si esto no te hace vibrar tu ser, entonces realmente debes doblar tu rodilla delante de Dios. Israel simplemente se dio cuenta que no era un simple error o simplemente una debilidad, no. Ellos vieron que habían pecado en contra del Creador, en contra precisamente del dador de la vida. Ellos dicen, hemos pecado, hemos ofendido a Dios, ¿sí? No hemos respetado su gloria y su majestad. Es por eso, hermano, que la confesión del pecado es el primer paso para el camino de la restauración y curación. Es decir, esta es la salida de la muerte, de la condenación y del juicio de Dios. Hermanos, todavía hay serpientes y culebras del pecado que nos rodean en nuestras vidas. Hermanos, esto es precisamente en el cual debemos de buscar. Es por eso que le pidieron a Moisés que intercediera
que intercediera para eliminar las serpientes, y Moisés acordó hacerlo y oró a Dios para que aplacara la plaga. Y es por eso que vino el remedio, vino la provisión. ¿Y cuál fue esa? Precisamente levantar la serpiente en medio del desierto. Aquí vemos, hermanos, cómo las palabras de esa generación decía: ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Ese era su ruego y su deseo, ¿sí? Y veamos lo que este ruego y deseo es algo comprensible y natural, ¿sí? Era que ellos deseaban ser salvos, salvarse de esas serpientes venenosas, ¿sí? Y llegó precisamente en una forma, una provisión inesperada, ¿sí? Y quizá no entendible para muchas personas de ahí. Es decir, ahora aún nosotros, ¿sí? Pensamos que no esperaríamos simplemente una provisión como Dios se la dio a Moisés. Es decir, Dios le dijo, precisamente, Dios le dio una tarea a Moisés en el versículo 8. ¿Cuál fue esa tarea? Le mandó a hacer una serpiente que se asemejara a la plaga a Israel, ¿sí? Quizá de cobre o bronce, y la levantara en medio del desierto. Esa serpiente podía ser mirada por cualquier punto del campamento, ¿sí? Y aquellos que levantaran la vista y miraran la serpiente sobre el asta levantada, iban a ser curados precisamente de la mordedura y del veneno, así como de las serpientes. Es por eso aquí, hermanos, que podemos ver cómo muchas veces la provisión de Dios es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Quizá pensaba esa generación que iba a capacitar a médicos, o darle algún remedio de algún té, o quizá alguna comida para salvarlo del veneno, pero no fue así. Los pensamientos no son nuestros pensamientos. Quizá para nosotros hubiera dicho, bueno, que hubiera sido más fácil pues, buscar un antídoto, ¿sí? Y ponérselo, ¿no?, a aquellos que habían sido mordidos por las serpientes. Pero no fue así, hermanos. Podemos ver precisamente que la provisión de Dios fue muy diferente a lo que los hombres pensamos. Dice: haz una serpiente de cobre y bronce, dice, y levántala y ponla en lo más alto del monte para que lo puedan ver todos, desde todos los puntos del campamento, y que el que mirare será salvo. Hermanos, eso es precisamente lo que podemos ver, que nuestros pensamientos muchas veces pensamos que tienen que ver a lo que nosotros pensamos. Eso es por eso que decimos, hermanos, que somos egoístas, o sea, pensando que nuestro antídoto, nuestra forma precisamente de hacer las cosas es lo correcto, pero no es así. La provisión de Dios es muy diferente. Es decir, si hacemos una radiografía espiritual en nuestras vidas, podemos ver que a veces somos muy superficiales, que nuestros razonamientos mentales simplemente no están preparados para lo que Dios nos tiene en nuestras vidas. Hermanos, esto es lo que tiene que ver precisamente, ver y esperar en Dios. Quizás tú estás esperando una solución conforme a tus planes, conforme a tus pensamientos, pero no es así. Dios tiene una provisión muy diferente a ti. Quizá no sea la mejor, quizá no sea la que te pueda agradar, pero si viene de parte de Dios, debes de recibirla, y no debes de quejarte pensando que las cosas deberían de ser de otro modo. Hermanos, debemos precisamente mirar y pedirle a Dios su ayuda. Debemos ver precisamente de que cada uno de nosotros esperar en Dios, aunque la respuesta sea muy diferente, ¿sí? Estás en problemas, en dificultades, en enfermedades, hermanos, ora a Dios y Él te dará una provisión. Quizá no la que tú desees, sino la que Él quiera. Y por último, hermanos, podemos ver cómo el remedio de Dios ha dado. Hermanos, para poder curar hoy en día, como he dicho, la mordedura de una serpiente, confiamos completamente en un remedio práctico, un tratamiento médico, ¿sí? Es decir, una acción de aplicar un antídoto en contra del veneno de la mordedura. Pero Dios le dijo a los hijos de Israel: miren a la serpiente de bronce, solo mirarla para poder vivir. No necesitaban acercarse, no necesitaban tocarla, no necesitaban llevar tal o cual ofrenda, ¿sí? Solamente lo que tenían que hacer era mirarla, ¿sí? Y cualquiera que fuera mordido y mirare, a ella vivirá. Hermanos, puedo asegurar, imaginar que alguno de ellos que dudó, yo creo que nosotros también hubiéramos hecho eso.
Es decir, bueno, ¿cómo levantar y mirar algo, no? Sin simplemente hacerlo de esa forma, no, yo no lo veo correcto, podríamos decir. Nuestras expectativas siempre son diferentes, pero recuerda lo que sucedió con Amán el leproso, el comandante del ejército sirio, ¿sí? ¿Qué fue lo que le ordenó Eliseo para ser sanado? ¿Sí? Le dice, ve y báñate en el río. Él se enojó y se enfureció y se marchó después de que Eliseo no llenó sus expectativas. Quizá este hombre quería otro remedio, otras cosas diferentes, pero decir vete y lávate en el río, estaba furioso y por poco, hermano, pierde su propia sanación porque pensó que que el efecto de su enfermedad debía haber sido diferente. A menudo, hermano, nosotros como seres humanos pensamos de eso. Es que yo pensé, es que yo creí, es que yo creo. Hermanos, eso es precisamente lo que sucede. Hermanos, Dios ofrece su sanación a todos, por más extraño e inesperado que pudiera parecernos. Es decir, Él ha puesto un remedio, y este remedio para ser salvo es precisamente mirar, ¿sí?, a la serpiente de bronce que tipifica la obra y la persona de Cristo. Es por eso que muchos lo entendieron y aquellos que no entendieron murieron. Y hoy en día, hermanos, precisamente esto es lo que tenemos que entender. Es decir, la semejanza de la serpiente levantada es una figura y semejanza de Cristo. Cristo es levantado ahora por medio de la palabra y la predicación en la actualidad. Para muchos se piensa que es muy radical o simplemente es fanatismo, ¿sí? Dice, ¿cómo oír y escuchar la palabra de Dios? Hermanos, no debemos olvidar realmente que Cristo ha dado una sola provisión, y esto es la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido levantado, Él ha sido puesto en la cruz para que nosotros le podamos mirar y ser salvos de nuestros pecados, de la mordedura del pecado. Hermanos, el simbolismo de la serpiente de bronce se encuentra precisamente en la plática que tuvo Cristo con Nicodemo. Hermanos, cada uno de nosotros necesitamos una renovación interior por la obra del Espíritu Santo. En esa conversación el Señor se remite al viaje de Israel por el desierto, a la historia de la serpiente de bronce. Hermanos, y es por eso, hermanos, que esta es una de las historias más excelsas jamás reveladas y una maravillosa noticia para todos los pecadores. Así, hermanos, que podemos ver que este es el lugar en el cual hemos puesto. Hermanos, realmente Dios ha puesto un remedio, y esta es la obra, la persona de Cristo. Hermanos, esto tiene que ver con la predicación del Evangelio. Hay curación y consolación en sus heridas cuando escuchas tú la palabra de Dios. Debes de reconocer tu pecado y arrepentirte y suplicarle misericordia. ¿Sí? Y Cristo dice, como le dijo a la ladrona a su lado, dice que él, estando levantado en la cruz, casi moribundo, miró a Cristo y le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así, hermanos, hoy en día, en nuestra actualidad, nuestra generación, hay gran incredulidad e insensatez por parte de los hombres. Hermanos, los hombres somos insensatos. Y es por eso que Pablo asevera que la sabiduría de Dios parece insensata a los hombres. Sin embargo, el hombre será insensato si no reconoce el poder de Dios en ellos. Así la cruz proclama el poder de Dios y no el del hombre. Jesús se ha convertido en el simbolismo precisamente de aquellos que buscan la salvación de sus almas. Hermanos, todos los hombres hemos sido mordidos por el pecado y necesitamos de la sanidad que solamente Cristo provee por medio precisamente de su sangre. Así, hermanos, es algo en el cual debemos de mirar siempre a Cristo. Hermanos, esta historia, que quizá para muchos sea una historia, un pasaje histórico, hermanos, lleva precisamente enseñanza. Y quisiera contarles este cuento, un cuento que quizá para muchos les hará reflexionar. Hermanos, se cuenta que precisamente allí en los Estados Unidos había una familia de miembros que muchos de ellos se habían alejado de la iglesia, ¿sí?, por muchos años. Esa familia tenía tres jóvenes, en el cual pues eran
era así, varones, y por lo tanto esos muchachos, uno se llamaba Jim, otro Juan y otro Samuel, ¿sí? Y a ellos les gustaba mucho andar en el bosque. Una ocasión, estando en este lugar, una serpiente cascabel mordió a Samuel, el cual enfermó gravemente. Se llamó al doctor que hizo lo que pudo, sin embargo dijo que necesitaría también ayuda divina para que Samuel se recuperara. Así que mandaron llamar al predicador y a los ancianos de la iglesia, los cuales corrieron al lado de la cama de Samuel. El predicador se le pidió orar y así lo hizo. Oh Padre justo, escuchemos esta oración, hermano, decía: oh Padre sabio y justo, te agradecemos que en tu sabiduría hayas enviado esta serpiente cascabel a morder a Samuel para que entre en cordura. No ha asistido a la iglesia por años y es poco probable que en todos estos años haya sentido necesidad de la oración hasta ahora. Por lo tanto, parece ser que todo lo que nuestros esfuerzos juntos no pudieron lograr, esta serpiente cascabel lo ha hecho. Confiamos, oh Padre, que enviarás otras serpientes para morder a Jimmy y a Juan y a su familia, y que sean grandes y que muerda tanto al papá como a la mamá, para que ellos ciertamente busquen la oración por parte, Señor, y la misericordia por parte de la iglesia. Así, hermanos, como te puedo decir, esta historia tuviera que ser en nuestras vidas, sobre todo en las vidas de nuestras familias inconversas. Hermanos, que nuestra oración pudiera decir que Dios envíe serpientes que puedan morder a nuestros seres queridos y así se vuelvan a Dios. Hermanos, yo creo que Dios está enviando una serpiente cascabel, ¿sí? Quizá no del tamaño que pudiéramos observar, sino más bien un ser microscópico, ¿sí? Un virus que está tocando a la vida de muchas familias, a la vida de muchas personas. No es la serpiente de cascabel que habla esta historia precisamente de Juan, Jim y Samuel, sino un bicho microscópico que está tocando a su vida y del cual hace vibrar a cada una de las familias. Quiera Dios, hermanos, que estas providencias que Dios ha traído, que son providencias oscuras, haga volver a muchas personas inconversas hacia mirar a aquel que ha dado su vida para la curación del pecado de cada uno de nosotros. Y concluimos, hermanos, con una conclusión y aplicación. Hermanos, ciertamente nuestra vida no es fácil. Muchos de nosotros nos hemos enfermado. Quizá haya llegado un tiempo de desánimo en cada una de las cosas que hacemos. A veces pierdes el ánimo, ¿sí? Y quieres avanzar. Este capítulo 21 y esta historia de la serpiente levantada, vemos realmente qué sucedió con esa generación. Un pueblo de Israel que estaba desanimado, que murmuró en contra de Dios y se quejó del pan diciendo que su alma tenía fastidio. Hermanos, no permitamos realmente que suceda esto en nuestras vidas. Tú no puedes permitir que este camino en el cual Jesús dijo precisamente que dijo que era de aflicción, nos fastidie nuestra alma. No permitas que los problemas económicos fastidien tu vida. No dejes que tus emociones, tus sentimientos fastidien también tu alma, también tu espíritu. Quizá estás triste, quizá estás flaqueando, te sientas derrotado, quizá te sientas que nadie te ayuda, le echas la culpa a todos, a todo y a todos. Si piensas que a veces que la iglesia no te está ayudando lo que pudiera ser posible, y lo más terrible, hermano, comienzas a murmurar en contra de Dios. Yo te pido, hermano, realmente que esta vida nunca Cristo nunca dijo que iba a ser de felicidad y de holgura, que íbamos a vivir con aflicciones, con pruebas, con dificultades, y por lo tanto, hermano, no permitas precisamente que las circunstancias, las providencias fastidien tu vida. Hermanos, en el desierto había serpientes que mordieron a Israel, ¿sí? Pero también podemos ver, ¿sí?, que había otras que los mordieron y miraron el asta que fue levantada pues, en medio del campamento por Moisés. Hermano, ellos vivieron,
Y eso es precisamente lo que hoy en día, por medio del Evangelio, traemos. Es decir, hermanos, cada uno de nosotros escuchamos continuamente de que Cristo es levantado, ¿sí? Para que podamos observarlo. Cada uno de nosotros debemos mirarle a Él. No rehusemos venir a Cristo. Él murió por nuestros pecados. No te sigas quejando y rechazando al Salvador, porque Él es la provisión que Dios ha dado. Hermanos, obedezcamos al Evangelio, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos precisamente de atesorar de las enseñanzas de esta historia. Hermanos, esta historia, aunque lleva muchas más enseñanzas, nos hace mirar solamente a Cristo, ¿sí? Muchos no observaron, se rebelaron, se rehusaron y fueron mordidos por las serpientes y fueron precisamente condenados. No así, hermanos, para nuestras vidas, que realmente nosotros miremos continuamente cada primer día de la semana a Cristo que es levantado, ¿sí? Y que podamos observarle para que seamos salvos de nuestros pecados, ya no añorando nuestra vida pasada, sino viendo siempre hacia adelante. El apóstol Pablo decía, yo sigo mi meta, y la meta no es en este mundo, sino en la eternidad. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te queremos dar las gracias, Padre, en esta mañana por ese tiempo que nos has dado acerca de este tema, Señor, acerca de esta historia de la serpiente de bronce. Sabemos, Señor, que muchas veces no nos percatamos de la situación que estamos viviendo, Señor, que estamos tan inmersos en este mundo, Señor, que esos pequeños detalles que, Señor, el día de hoy tú nos has mostrado, Señor, nos lleva precisamente a reflexionar de nuestra propia vida. Padre, tú hoy en día has hablado y has levantado a Cristo crucificado para que le miramos a Él. Te queremos pedir, Señor, que nos ayude, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados, que ya no seamos murmuradores, quejumbrosos, Señor, que no nos quejemos constantemente de lo que está sucediendo en nuestras vidas, sino que tengamos satisfacción y contentamiento de todas las cosas que tú nos das. Señor, sabemos, Padre, que estamos en tus manos. Sabemos, Padre, que nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestros bienes, todo lo que tenemos, Señor, tú, Señor, haces conforme, Señor, a tus deseos y tus planes para cada uno de nosotros. Perdona, Señor, si hemos fallado y si hemos olvidado tu provisión, Señor, tu cuidado, Señor, durante mucho tiempo. Y queremos rogarte, Señor, que nos lleves precisamente a los pies de Cristo, pensando, Señor, y atesorando toda y cada una de esas cosas que tú nos has dado. Gracias, Señor, te lo queremos pedir todo esto en la obra, en la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos.